Aleluya, démosle esas palmas a ese Dios maravilloso y glorioso que nos regala el privilegio de estar en este lugar. Hoy estamos aquí con esa bendición de lo alto, porque Dios quiere que también nos gocemos y nos deleitemos en su casa. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta preciosa hora para darle las gracias a ese Dios que todo lo puede, que todo lo hace y lo ha hecho para beneficiarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno y Él no cambia, aunque nosotros muchas veces no le agradamos lo que hacemos, pero Él sigue siendo bueno. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Gloria al Señor. Vamos a leer unos versículos muy conocidos. Capítulo 17 de San Lucas, del versículo 11 al 19. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuanto lo tengan pueden dar un gloria a Dios o un amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar esa lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bendito Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por este regalo que nos concedes, la vida que tú nos das, Señor. Es una bendición y un privilegio estar aquí, Señor, poderte servir, poderte honrar. A través de esta palabra te pido que uses mi vida, Padre, que tu Espíritu Santo añada bendición y pueda haber algo importante, un mensaje que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, para llevarlo a la práctica. Y seamos y mejoremos lo que tú quieres hacer, oh Dios, de nosotros instrumentos, que demos fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Padre. Porque a través de esos frutos nos conoceremos y nos conocerán allá afuera. Ayúdanos y háblanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a trabajar o a desarrollar el tema que nos dice la Escritura: 10 leprosos son limpiados. Gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes han recibido sanidad de Dios en algún momento? Todos hemos tenido esa bendición de ver la mano poderosa de Dios obrando en nuestras vidas. Pero muchas veces no hemos sido agradecidos, porque no solamente una vez nos ha sanado. Dice la Escritura que Él nos ha coronado de favores y de misericordia. Como quien dice: por si esto no te alcanza, hago este otro milagro en tu vida, para que recuerdes, para que entiendas, para que reconozcas que yo soy Dios. Pero a veces nos olvidamos y no somos agradecidos con Dios. ¿Pero qué será la gratitud? Porque se acerca ese momento de acción de gracias en las reuniones familiares y a veces se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho, de cuántos accidentes Dios nos ha guardado, de cuántas veces nos hubiéramos muerto ya en esta vida. Muchas veces. Pero Dios en su misericordia nos sostiene, nos ayuda. Y no solamente eso, sino que nos levanta nuevamente. Dice la Escritura: 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. ¿Cuántos lo creen? Si creemos, dice la Escritura, todo es posible para el que cree.
El que no cree va a luchar, se va a desgastar en la vida y nunca va a pasar de lo mismo. El que no cree. El que cree podrá disfrutar, podrá ver la mano de Dios obrando en su vida. Gloria al Señor. Dios quiere que cada uno de nosotros valoremos y nos demos cuenta que la palabra que está escrita es para que nosotros aprendamos de ella. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La esperanza de ustedes no debe cambiar. Mi esperanza no debe cambiar, porque esa esperanza tiene que ver con la convicción, con la seguridad que yo tengo en lo que Dios dice a través de esa palabra. Porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos. Ahora nuestros procesos en el camino muchas veces no tardan lo mismo. Las pruebas, las dificultades serán diferentes en todos nosotros, pero el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Tú y yo debemos reconocerlo. Y si ya no podemos, Él dice: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si ya no puedes con esas cargas, ponlas en las manos de Dios y Él te va a ayudar. No sigas cargando algo que no vas a poder llevar. Ponlo en las manos de Dios y Dios te va a ayudar. Pues hay muchas razones en los versículos que hoy hemos leído, lo que la Escritura nos relata sobre esos 10 leprosos. Todos sabemos que era una enfermedad que en ese tiempo no había cura, hermanos, y aún en estos tiempos, para la lepra, para el SIDA, para el cáncer. No todos pueden ver una cura o encontrar una cura, pero sí sabemos que hay un Dios que todo lo puede, que hay un médico de médicos. Démosle esas palmas al Señor, porque para Él no hay enfermedad que no pueda sanar. Solamente que Él tiene un plan para nuestras vidas. Y muchas veces a través de esas enfermedades que nos tiene aquí, si estuviéramos sanos completamente, quizás ni estuviéramos aquí, ni conociéramos a Dios. Pero muchas veces Él trata a través de ese medio al ser humano para que entienda y reconozca que necesita de Dios. Todos necesitamos de Él. No necesitaríamos enfermedades, pruebas, dificultades, pero Dios sabe que el ser humano, sus pensamientos y su corazón siempre son de continuo al mal. Es un freno de mano que Dios utiliza para mantenernos muchas veces en el camino correcto. No deberíamos de necesitarlo, pero al mismo tiempo debemos comprender que estamos aquí de paso, que esta vida es algo que Dios nos permite experimentar y disfrutar en sus caminos primeramente, no para que nos desviemos, nos apartemos, nos alejemos, sino que hagamos el propósito que Él trazó para nuestras vidas. Esa es la razón. Fuimos creados para Él, para honrarlo a Él, para servirle a Él, para adorarle a Él, para buscarle, para amarle, respetarle. ¿Por qué? Sus ángeles querían tener el privilegio que nosotros tenemos de llevar el mensaje a todas partes. Los ángeles querían, pero Dios quiso que tú y yo lo hiciéramos. Por eso estamos en este mundo, estamos en esta vida, porque hay una razón de existir. Pero a veces nos gastamos la vida creyendo que falta mucho, y solamente Dios sabe el día y la hora en que nos va a llamar. Espera que nosotros estemos preparados, estemos listos para presentarnos delante de Él. Y al mismo tiempo, mientras estemos aquí, disfrutemos la vida honrándole a Él. Gloria al Señor. La gracia y la gratitud a Dios por su ayuda, por todo lo que Él hace, muchas veces se nos olvida qué tantas cosas Dios ha hecho, de dónde Él nos trajo, a dónde vivíamos y a dónde Él nos permite vivir. Lo que no teníamos y lo que ahora Dios nos provee. Un lugar donde descansar, un buen trabajo, buenos hijos con salud, una profesión, una empresa, solvencia económica. Hay muchas cosas que Dios nos da, pero a veces se nos olvida. Se nos olvida que debemos ser agradecidos con Dios. Mira este hombre, esa enfermedad, sabemos que en ese tiempo era difícil y que era una consecuencia del pecado. La Escritura nos dice: yendo Jesús a Jerusalén,
pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Todos sabemos que ellos no podían estar en medio de la sociedad ni cerca de su familia. Habían lugares que habían establecido para que estos hombres vivieran, pudieran estar en ese lugar, porque esa enfermedad pues era contagiosa y al mismo tiempo consideraban que era causa del pecado. Ahora, hoy en día muchas veces hay enfermedades que no las vemos, que están en nosotros, y por el temor, cuando son enfermedades físicas, ni valor tenemos de ir al médico, porque pensamos, porque estamos en nuestra mente y en nuestro corazón considerando de que nos van a decir algo que tal vez no tenga una cura y que va a ser difícil. Y tenemos ese miedo, ese temor. Y cuando ya hay una enfermedad que se nos ha declarado, pues aún es peor. Estos hombres estaban en esa condición, y todos sabemos a través de la palabra y a través del tiempo y las experiencias que vemos a nuestro alrededor, que era una enfermedad difícil, una enfermedad terminal. Si la misma escritura nos habla sobre un hombre que padeció, como fue Job, un hombre que fue difícil, perdió todo, y al mismo tiempo vino esa enfermedad que el enemigo trajo sobre él, y él buscaba algo para poderse rascar o hacer algo en esas llagas que él tenía. Dice la escritura que desde la planta de sus pies hasta su cabeza. Imagínense una enfermedad así, qué difícil. Estos 10 hombres estaban en esa condición. Era una enfermedad que no tenía cura, pero había alguien que Dios envió a su Hijo amado en ese tiempo, a esa generación, a tener ese privilegio de ver el Mesías. Dios con ellos, Emmanuel, el que creció, el que lo vieron los ojos de aquella generación. Y estos hombres que salieron al paso, me imagino que habían escuchado de él, porque se pusieron en el camino y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No dijo nada más. Todos sabemos que una palabra puede decir Dios, una palabra puede decir, y él obrará en tu milagro y en el milagro que nosotros podemos tener. Gloria al Señor. Por eso es que, así como aquel hombre que le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nosotros tenemos ese privilegio, hermanos, de poderle decir al Señor: no soy digno, Señor, pero sé que una palabra tuya traerá consuelo, traerá salud a mi vida. Aprovechemos esa oportunidad, ese privilegio que Dios nos da, de que esta palabra sigue teniendo el mismo poder. No ha cambiado, ni Dios ha cambiado. Tal vez tú y yo, si hemos decaído en la fe, en esa esperanza, y nuestras convicciones muchas veces decaen porque pasan los años y no vemos el milagro. Pero a veces queremos que Dios diga rápido sí, pero no es cuando nosotros queremos, hermano, es cuando Dios dice sí. Tal vez te va a decir que no, y ese no que Dios diga, sea sí o sea no, el sí y el no de Dios siempre será bueno para ustedes y para mí, porque Él sabe de qué cosas nos quiere guardar. Él sabe de qué cosas o en qué momento traerá una respuesta a nuestra necesidad, a nuestra situación. Porque a veces está la enfermedad, está el mal y el problema, pero nosotros no cambiamos, hermano. Seguimos siendo iguales. No queremos humillarnos, no queremos sujetarnos a la palabra. Y Dios nos pide a través de ella que cambiemos. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero muchas veces ese viejo hombre quiere volverse
y vivir de la misma manera, actuar de la misma manera y pensando que porque conoce a Dios, Dios lo va a bendecir, Dios va a obrar y le va a ayudar siempre. Pero mientras no cambie, eso va a ser difícil. Va a ser difícil, el proceso se alarga muchas veces porque nosotros no queremos entender. No es que no entendamos, que no queremos entender. Porque endurecemos nuestro corazón y consideramos que no es para tanto que nosotros tengamos que sujetarnos a esta palabra. Pero recordemos que el pueblo de Israel, mientras iba en el desierto, los que murmuraron 10 veces, más de 10 veces, no entraron. Todos murieron en ese desierto. Y nosotros, ¿cuántas veces habremos murmurado? ¿Cuántas veces hemos renegado? ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios? Quizás ni contarlas podríamos. Pero Dios ha sido tan bueno y misericordioso que en esta preciosa mañana nos recuerda que muchas veces estamos actuando mal. Estamos fallando y es necesario que entendamos. Es necesario que así como estos hombres que recibieron ese milagro, no todos regresaron, no todos reconocieron y tal vez la misma alegría por esa sanidad y el milagro que había hecho les hicieron que ellos corrieran a su familia, corrieran hacia el sacerdote y que se presentaran, porque el sacerdote diría si ellos podían volver a sus hogares, a sus familias, a las sinagogas y hacer lo que antes pudieron haber hecho. Pero dice que cuando él los vio, les dijo: id, mostrado a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. No era ni israelita, era una mezcla. Él no era aprobado por ellos, por los judíos, pero estaban juntos porque tenían la misma enfermedad. Pero solamente este regresó a darle gracias. Nosotros no somos judíos, hebreos. Nosotros somos gentiles, otra raza, pero hemos sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos hemos sido lavados por la sangre de Cristo? Él nos ha lavado, Él nos ha limpiado, Él nos ha hecho una nueva criatura. Él hace de nosotros como Él quiere y no podemos decirle qué hacer, como el barro. Él nos va formando y si no estamos bien, nos vuelve a hacer, y a veces duele eso. Nosotros podemos ver en la televisión o en algunos programas cómo el alfarero va dándole forma a las vasijas y hace muchas cosas. Y si se le quiebra, si se le cae, lo vuelve a formar. Dios hace eso con nosotros. Y entre más dóciles, frágiles, sensibles, obedientes somos, cuesta menos. Pero entre más endurecemos los corazones, entre más nos rebelemos, entre más orgullosos seamos, nos va a costar, hermano. Y Dios tendrá que usar su disciplina, usar juicios en contra de nosotros si no reaccionamos, si no recapacitamos. Si te recuerdas, el hijo pródigo, ¿había necesidad de llegar hasta ahí? No había necesidad, él tenía todo, pero él quiso experimentar el mundo y llegó al extremo. Pero había en su mente, en su corazón, algo importante que él recordaba. Él volvió en sí, reaccionó, recapacitó. Tú y yo no necesitamos pasar procesos grandes o graves para recapacitar y examinarnos nosotros mismos. Viene la Santa Cena, vienen todas esas cosas y nosotros no deberíamos de estar continuamente recordándonos para que nos demos cuenta que Dios siempre nos ve, que Él es santo y 3 veces santo. Sus exigencias siguen siendo las mismas. Sin santidad nadie entra al reino de los cielos. Entonces debemos santificarnos
Debemos ser agradecidos con Dios. ¿Cuántas veces Él nos ha bendecido en este año? Muchas veces. Yo ni estuviera aquí, hermanos, ni existiera. Desde hace más de 15 años quizás, pero Dios quiso regalarme vida. Ahí estamos pasando procesos por las decisiones que muchas veces no tomamos, sí las tomamos bajo la dirección de Dios, pero no reaccionamos cuando deberíamos de reaccionar. No corregimos cuando debemos corregir el problema y lo dejamos pasar, y ya después cuesta más corregir esas cosas, ordenar esas cosas. Así es que siempre, cada uno de nosotros debemos darnos cuenta que estar en los caminos del Señor y poderle servir es un privilegio grande que nosotros usamos para mostrar gratitud a Dios. Cuando le servimos es la oportunidad que nosotros tenemos para mostrar que estamos agradecidos con Dios. Si no le servimos, no sé cómo mostramos nuestro agradecimiento hacia Dios, sino solamente cuando nos arrodillamos o nos acercamos a través de la oración y le damos las gracias. Pero no se nos nota muchas veces, porque algunos sí dejaron de servir por la edad, por diferentes razones, pero es una muestra como nosotros podemos servirle al Señor, porque Él nos da talentos. Él ha puesto talentos en tu vida. Si tú podrías decir, si yo no tengo nada, y no, eres creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo dices que no tienes nada? Tal vez tienes pena, tal vez tienes algunas dificultades, pero tú puedes hacerlo en el nombre del Señor. Puedes servirle, puedes honrarle, porque ese talento Dios te va a pedir cuenta por él. Que Dios te ha dado, solamente tú y yo lo sabemos. Pero debemos estar siempre dispuestos para toda buena obra. No decirle, hermano, ¿puede hacer esto? Ah, no, hermano, hoy estoy muy ocupado. Hermano, ¿puede servirle en esto al Señor? No, hermano, ¿cree que otro día no puedo? Siempre, muchas veces nos vamos a excusar. Y delante de Dios, ¿cómo tú y yo le podemos decir al Rey de Reyes, no, hoy no quiero? No podemos. Si tú y yo le decimos eso, entonces Dios escoge a otro y le da lo que te iba a dar a ti. Le da esas bendiciones y después tú estás esperando las bendiciones que quieres, pero cuando Dios te pregunta, ¿quieres servirle? No. Tienes capacidades, tienes talentos, pero ¿quieres servirle al Señor? No. Me siento molesto por esto y por lo otro. Pues si tú aún estás molesto, debes cambiar. Si no, te vas a condenar si no cambias. Algunos siguen con ciertas cositas guardadas, porque a veces somos bien delicados, que no nos gusta que nos digan nada. Pero si la palabra nos exhorta muchas veces, la exhortación tiene que ver con que nosotros reaccionemos a lo que Dios nos está diciendo. Una disciplina, una corrección, un cambio, un ánimo que Dios nos da a través de ella, para que nos demos cuenta que Él está siempre pendiente de nosotros. Estos hombres recibieron ese milagro, y el que reaccionó y vino y le dio las gracias era samaritano. Nosotros somos gentiles, ya lo dijimos, pero qué tan agradecidos estamos con Dios. A veces no testificamos, se nos olvida lo que Dios ha hecho, y Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da todo, y Él quiere que nosotros podamos dar gracias por esa virtud, por una muestra, un bien recibido que Él nos da, una expresión de agradecimiento, donde hay una actitud que nace del aprecio a lo que alguien ha hecho por nosotros. Jesucristo murió por nosotros en la cruz y dio ese pago para que nosotros pudiéramos estar aquí. La gratitud es un sentimiento que nos hace feliz y más fuertes espiritualmente. Pero a veces no damos gracias. A veces no queremos hacerlo. Si tú observas en los versículos que leímos, solamente este samaritano regresó a darle las gracias y se arrodilló delante de él, se humilló, reconoció su condición. Muchas veces, si te acuerdas de aquella mujer en el pozo, ella reconoció. Si te recuerdas de aquella que estaba pidiéndole a Jesús
que sanara a su hija que estaba endemoniada, aquella mujer. Y él le dijo que esos milagros le dio a entender, y ese alimento era para su pueblo, no era para los perrillos. Pero ella tocó el corazón de Jesús y le dijo que aún de esas migajas que caían de la mesa de sus amos, ella tenía esa necesidad. Ella se humilló, esta mujer se humilló. Y Dios espera que nosotros entendamos, nos humillemos y nos demos cuenta que el milagro ahí está, la respuesta está ahí. Pero es necesario que nosotros cambiemos nuestra perspectiva, nuestra visión espiritual, y nos demos cuenta que si nos postramos delante de Él, si nos humillamos delante de Él, si le damos las gracias, Dios sigue obrando milagros. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Podemos apreciar que no solamente encontró la sanidad, sino la salvación. Y aunque muchas veces nosotros nos preocupamos más por la sanidad que por la salvación, ¿y qué tendrá más valor? La salvación es más valiosa que la sanidad. Porque ustedes y yo sabemos que en el reino de los cielos no hay enfermos. Allá no hay enfermedades, hermanos. Eso es aquí. Si nosotros nos cuidamos, si nosotros estamos dispuestos a invertir en la obra de Dios, con este cuerpo, con el tiempo que nos queda, con la vida que Dios nos da, pues debemos darnos cuenta que hay una recompensa ahí en el reino de los cielos. No solamente hay galardones, no solamente hay coronas, no solamente hay mansiones. Hay algo muy especial para nosotros, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y cuántos le amamos aquí en esta hermosa mañana? Todos debemos darle gracias al Señor. Gloria al Señor. Él ha sido fiel, Él ha sido bueno al concedernos esta bendición. Nosotros, pues como estos 10 leprosos que fueron limpiados, debemos darnos cuenta que si Él primero nos ha salvado, también ha obrado sanidades en nuestras vidas. Y debemos honrarle, no a veces, sino siempre, porque Él es bueno. Quiero leerles allá en el Salmo 138, versículos 1 y 2. Gloria al Señor. Salmo 138, versículos 1 y 2, para que fortalezcamos en cada uno de nosotros esa esperanza. Dice la Escritura: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El versículo 3 dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Gloria al Señor. ¿A cuánto nos ha respondido el Señor el día que le clamamos? Dios ha sido bueno, hermano. Él ha sido fiel para que nosotros mostremos nuestro agradecimiento. Gloria al Señor. En el Salmo también, el Salmo 103, es un salmo muy conocido, que cada uno de nosotros debemos darnos cuenta cómo el salmista David, cómo ese rey, cómo ese hombre que era conforme al corazón de Dios se expresaba. Y dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria al Señor.
Es nuestro deber ser agradecidos con Dios. ¿Y cómo mostramos nuestro agradecimiento? Buscándole, sirviéndole, amándolo, respetándolo, respetando su palabra, sabiendo que Dios está en todas partes, en que Dios todo lo conoce y que de Él nada se puede esconder. Porque a veces pensamos que vamos a huir, que nadie nos está viendo, pero Dios está en todas partes y en todo lugar. Gloria al Señor. El agradecimiento que Dios quiere que esté en nosotros no debe cambiar por las circunstancias, porque a veces esperamos que siempre nos vaya bien, y eso es correcto, ¿verdad? Esperarlo. Pero ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí lo importante es ir de la mano con Dios. Si vamos de la mano con Dios, estaremos seguros, porque el que está con nosotros, dice la Escritura, es más poderoso que el que está en el mundo. Por eso nuestra seguridad debe depender siempre de nuestra confianza y de la fe que hemos puesto en Dios. Porque así como estos 10 leprosos recibieron, fueron limpiados, todos, pero solo uno regresó. Tú y yo debemos estar siempre agradecidos con Dios por todos los favores que hemos recibido. Lo que acabamos de leer, Él nos ha coronado de favores y de misericordia. Él es el que nos ha perdonado, Él es el que nos ha levantado, Él es el que nos da las fuerzas, la salud, el que abre puertas, el que prospera, el que bendice el trabajo de nuestras manos, el que muchas veces pone esa gracia en nosotros para que aprovechemos al máximo la vida que Él nos regala. Esta vida tiene un precio muy alto que Él ha pagado, pero a veces nos olvidamos que le pertenecemos a Él y andamos desperdiciando el tiempo, cuando la Escritura nos manda que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. A veces pensamos que falta mucho, pero siguen partiendo todos los días, mueren personas, mueren hermanos, y algunos mueren sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y nuestra meta es que esta alma no se pierda, hermanos. Tu alma no se debe perder. Ese es lo más importante, lo más valioso que el ser humano tiene, su alma, su vida, que debe asegurarla cuando vive. Nadie puede sacar a través de oraciones a alguien que ha muerto y pasarlo de la condenación eterna a la vida eterna. No puede hacerlo nadie, ni que ore cantidad de años, no puede hacerlo. En vida se decide, en vida es que se busca a Dios y se le muestra el agradecimiento que hay en cada uno de nosotros por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y hará en nosotros. Gloria al Señor. Por eso su palabra nos recuerda y espera a Dios que todos nosotros nos demos cuenta que los tiempos son finales y que es necesario buscarlo, que es necesario acercarnos a Él, valorar cada oportunidad que Él nos concede, porque no vamos a poder muchas veces recuperar el tiempo que perdimos, y aunque después nos duela y aunque después querramos hacerlo, va a ser difícil. Dios quiere que cada día nos demos cuenta que este carácter que nosotros tenemos y que la personalidad que podríamos tener con esas características que Dios ha puesto en nosotros se sujete a ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, porque Él es el que cambia, Él es el que transforma. Pero es necesario venir delante de su presencia como aquel leproso que se arrodilló delante de Él y le dio las gracias por lo que había recibido, le dio las gracias por ese milagro que Él había hecho. Recordemos que podía nuevamente regresar a su hogar, compartir con su familia, compartir con aquellos que le rodeaban. Y cada uno de nosotros tenemos ese privilegio hoy en día de tener muchas veces a nuestros hijos, ver a nuestros nietecitas crecer, tener un lugar donde descansar y darle gracias a Dios por todo lo que Él nos concede, por el alimento, por el vestuario,
por un lugar que Él nos concede, donde podemos disfrutar. Pero a veces esperamos tener grandezas, tener mucho para entonces decirle: Señor, hoy sí puedo darte las gracias porque hoy tengo suficiente. Hoy tengo todo lo que quería. Si tú y yo sabemos a través de la palabra que aquel rico quería más y más. Aún más va a ser más grandes esos graneros para cosechar, para guardar todo lo que había, el esfuerzo de su trabajo. Y eso es correcto. Pero ¿qué le dijo el Señor? Necio, hoy vienen por ti. ¿Y qué cuenta vas a dar? Muchas veces nos preocupamos por los afanes y tanta cosa que tenemos que hacer. Y es bueno estar ocupado, pero también Dios merece lo mejor de nosotros. También Él dio lo mejor por ti y por mí. Dio lo mejor a su Hijo amado y murió en la cruz. Él fue azotado, golpeado, escupido, coronado, clavado en la cruz. Se burlaron de Él e hicieron tantas cosas. Y por ti y por mí no ha pasado todo eso. Pero Él quiere que todos nosotros valoremos el sacrificio que Él hizo y que Él nos ha limpiado a través de esa sangre preciosa, para que nosotros estemos preparados, estemos listos en cada proceso, en esta Santa Cena y todos los días, porque es posible que no lleguemos a la Santa Cena y tengamos que partir. Y vamos a estar dando cuenta un día delante de Él, porque está establecido para el hombre que muere una sola vez, y después de esto dice el juicio. A veces estamos pensando que falta mucho, pero podría ser que no falte mucho. Hace el día miércoles de esta semana estaba trabajando yo en un carro cargador, le llaman. Ese carro cargador tiene como 3 metros de largo y es como un acordeón que sube y baja. Yo estaba dentro de él. Adentro de él hay un pistón de unos 6, 7 pulgadas de diámetro, como por 1 metro y algo de. Ese pistón se había torcido y me dijeron: ve ahí si lo puedes reparar. Me metí en un espacio algo reducido que había. Estaba trabajando solo, porque en este momento no tengo gente que me esté ayudando, ¿verdad? En este momento, pero estaba trabajando solo desarmándolo. Le logré quitar el pin fácilmente al principio, pero como el pistón estaba un poco torcido, cuando no pude quitar la otra parte, le dije al ingeniero: lo voy a armar nuevamente. Y cuando lo iba a armar, no lo podía armar, hermano. No podía meterlo yo solo. Entonces utilicé unas palancas, y con esas palancas, con una de ellas, de repente se me zafó del lugar donde lo había puesto y me pasó el golpe a la par. Solo sentí que me pasó tocando la oreja y sentí el zumbidito del golpe, ¿verdad? Y solo le pedí a Dios que me ayudara, que me guardara. Pero en eso me descuidé un poco y metí un cincel en el espacio, en una abertura que me quedaba. Lo golpeé y metí una almádana. En esa almádana yo me senté sobre el pistón y le comencé a hacer fuerza con una mano, y con la otra agarré otra almádana porque iba a golpear el pin para armarlo. Y en eso se me zafa y me doy un golpe yo solo con esa almádana en la frente. En el instante me revienta. Me bajo y veo cómo me salgo del lugar para verme cómo estaba. Y comenzó a sangrarme. Salí y no sentía la frente, hermano, del golpe que me había dado con esa almádana. Yo solo, ¿verdad? Entonces salí y me ponía el pañuelo. En unos 3 minutos se me había estancado la sangre del golpe que me había dado. Entonces nadie se dio cuenta de los que estaban ahí, porque ellos estaban ocupados en otra área. Pero ya no estaba tranquilo. Uno muchas veces, imagínense un golpe. He visto personas que se golpean en esta parte y mueren. Otros caen desmayados, y yo me doy con esas almohadas, hermano. En ningún momento, siempre me he cuidado. Hace poco les conté que me hice una cortada con la pulidora en esta parte. Todavía tengo la cicatriz de unas 10, 15 centímetros acá. Me tocó en una pulidora que gira unas 13,000 revoluciones, que
En cuestión de segundos un descuido puede pasar. Le había estado sirviendo al Señor la semana pasada en diferentes privilegios, pero puedo entender que es el enemigo el que ha venido a hurtar, matar y a destruir. Él es el que nos quiere detener, el que nos quiere apartar, pero es Dios el que nos sostiene. Es Dios el que nos guarda, es Dios el que nos ayuda, el que nos da vida. Cada día al levantarnos debemos decirle: Señor, cúbreme, guárdame, apártame de caídas, de golpes, de accidentes, de peligros. Todos los días le digo, porque muchas veces un anciano, una caída es suficiente para que muera. Dura unos días y a los días muere un anciano. Cuando es un golpe, una caída. No digamos accidentes como lo que estamos viendo en las carreteras, algo peor, ¿verdad? Que en cuestión de segundos la persona dejó de existir. Pero lo que quiero decirles es que debemos ser agradecidos con Dios, porque a veces estamos bien, pero de repente podemos dejar de existir en esta vida. Estamos de paso y Dios usará alguna forma para llevarnos con Él. Así es que tú y yo debemos estar listos, debemos estar preparados y ser agradecidos con Dios, porque si tú estás pidiéndole vida al Señor, pero no tienes planes para servirle, entonces ¿para qué le pides vida? ¿Para qué le estás pidiendo vida? Tal vez para cuidar los niños, los nietos, a alguien más, cuando tú debes pedirle vida para invertirle en los proyectos de Dios. Le seguimos sirviendo a Dios porque Él es bueno, porque Él merece lo mejor de nosotros. Debemos cuidarnos. Este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Todo este tiempo, quizás desde el 2004 en adelante, desde que vine a los pies del Señor, he tratado de cuidarme, de no golpearme, de no dañarme yo mismo, porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Son unos cuantos accidentes que me han pasado, pero en su misericordia Dios me tiene en pie. Dios nos tiene en pie porque tiene un plan para nuestras vidas, pero aprovechémoslo, invirtámoslo en el Señor, porque mañana